Gracias. Hermanos, qué gran bendición estar aquí y derramar sobre el Señor nuestras cargas. Amén. Pero estar seguros, no pensar, será, te la quitará, ¿qué haremos? El Señor es grande y es poderoso. Le damos el lugar a nuestra pastora. Hacemos un de pie. Amén. Gloria a Dios, Dios es bueno. Amén. Para siempre es su misericordia. Amén. Hermano, siéntese poquito antes de orar para la palabra. Venía a mi corazón ahorita y voy a compartir esto. En una ocasión Dios le dijo al profeta Jeremías que su profecía para la nación era como el cantar de alguien que cantaba bonito y que lo escuchaban y decían, oh, qué bien canta, qué bonito canta, pero nada más, no pasaba más que decir, wow, qué bonito canta. El corazón del pueblo no cambiaba, el corazón del pueblo no respondía a la palabra. ¿Sabe que no se trata de lo buen predicador que sea el predicador para que una persona cambie? Amén. Hay un dicho que dicen, y también yo creo que era de mi abuela. Dicen, ¿cómo dice el dicho? Al buen oidor o al buen entendedor. Pocas palabras. Pocas palabras, hermano. La predicación, hermano, para los que predican bien, porque yo no predico bien, hermanos, yo comparto de lo que Dios pone en mi corazón y a veces predico. ¿Sí? Predicación es una estructura, es un sermón bien elaborado con una introducción, un bosquejo, un desarrollo. Y yo no agarro monte muchas veces. Lo bueno que sé por qué monte voy, ¿verdad? Que no me pierdo de monte, pero los que predican bien, hermanos, dedican horas y horas y horas para preparar un sermón. Y qué triste, hermano, es que tras horas y horas y horas de un buen sermón, solo se diga al final, qué buen sermón. Esa no es la finalidad, hermanos, de una predicación. Jesús, mis hermanos, qué mejor que Jesús para predicar. ¿Quién le pondría un pero a Jesús de nosotros? Mas si Jesús fuera el pastor físicamente de esta iglesia, seguiríamos siendo los mismos desobedientes, los mismos que no asistiríamos al culto si algo pasa, aunque Cristo estuviera aquí. Siempre está. Amén. Porque el que tiene hambre, hermano, de la palabra, corre a la palabra, busca la palabra, escarba por la palabra. Trata si el predicador no es tan buen predicador, trata de tomar lo mejor de ese mensaje y agarrarlo. No critica el sermón, sino que le escarba y busca y dice, ¿cuál parte de este sermón es para mí? Y hasta que lo encuentra y lo toma. Amén. Así que, mi hermano, tu fidelidad o la fidelidad de los demás, de los que no depende del buen predicador, hermanos, depende de tu corazón, del corazón del que busca a Dios. Y venía esa palabra a mi mente. A Ezequiel Dios le dijo, tu predicación o tu profecía para el pueblo es como el cantar de amores que escuchan y dicen, oh, qué bien canta y qué bonita está la canción, pero nada más. Hermano, que ese no sea nuestro caso, que esa no sea nuestra situación. Procure, hermano, ya que está aquí, tomar una palabra. Si una palabra escuchas de los 50 minutos más o menos que predico, si una sola palabra tomas de Dios para tu vida y esa palabra te impacta y esa palabra te va a cambiar, hermano, ya valió la pena. Una
con una palabra. ¿Saben que en muchas ocasiones yo me paro delante de Dios y le he dicho, Señor, dame una palabra tuya? Una palabra. No necesito que me dé un sermón, una palabra tuya. Con una palabra tuya que yo sepa, para mí es más que suficiente. Porque esa palabra me sostiene, esa palabra me da vida, esa palabra es todo para mí. Voy a hacer un poquito un cambio, hermanos, discúlpenme. En mi casa lo tengo. Hace 5 años exactamente, yo me encontraba en el retiro pastoral en Tecate, con mucha necesidad de Dios. Usted no tiene una idea cómo tenía necesidad de Dios. Me encontraba frustrada en el ministerio, me encontraba con tanto vacío, con tan seca del Espíritu de Dios, me sentía fatal, horrible. Y yo vine a ese retiro, hermanos, y recuerdo que el sábado en la mañana nos dieron un tiempo para que los pastores agarráramos monte, ahí sí, que agarráramos monte donde quisiéramos estar solos con Dios. Yo me acuerdo que agarré así con una lomita y allí empecé a hablar con Dios y le dije, Señor, yo necesito que me des una palabra. Dame una palabra para que cuando yo regrese a Santa Rosalía, esa palabra me sostenga. Yo necesito una palabra tuya. Y recuerdo, hermanos, que en ese momento yo abro mi Biblia y empiezo a leer un versículo bíblico que el Señor ya me había dado, y era sobre el Salmo 126. Y cuando le sigo preguntando al Señor, Señor, dame una palabra, dame una palabra. Y miren, hermano, lo voy a decir no porque quiera levantar a nadie, pero voy a mencionar el nombre nomás para que sepa el hermano que su trabajo no es en vano, porque yo sé que ya lo sabe. Y recuerdo que en ese tiempo el hermano Víctor me mandaba seguido versículos bíblicos, seguido mandaba y me tenía en la lista ahí. Y recuerdo que estaba en ese momento precisamente cuando entra el mensaje: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, irán dando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir trayendo sus gavillas, con regocijo trayendo sus gavillas. Y lo leo, y me quedé observándolo y meditándolo, y en eso, hermanos, escuché dentro de mí, escuché una frase, y me dijo, vas a cosechar. Wow, hermano, yo sentí que era lo máximo que me podía pasar, escuchar una palabra de Dios. Amén. Allí en la soledad, allí en el monte, un versículo bíblico me llegó, lo agarré, lo empecé a meditar, y en esa palabra el Señor me dijo, vas a cosechar. Yo me gocé, me alegré, le di gracias al Señor. Yo sé que las respuestas a veces no llegan pronto. Lo que uno piensa que ya va a suceder pronto, todavía se toma tiempo para ver. Lo único que yo hice es que cuando estaba allí yo agarré una piedra muy bonita. Me gustó y la agarré y pensé en mis hijos. Dije, se las voy a llevar de recuerdo de aquí del monte, del Encinal de Tecate. Y la agarré y se la llevé. Eso fue en el 2019. 2 años después, hermanos, el Señor empieza a hablar conmigo, empieza a tratar conmigo otra vez. Yo había entrado en un periodo de búsqueda. Y me empezó a hablar bien claro. Y en eso viene Abraham y me dice, mamá, ¿y esta piedra? Y la agarro y le dije, pues es la que les traje de allá, de Tecate. Pero en ese momento ella me dice, acuérdate la promesa. Y agarré la piedra. Y en la piedra escribí, y como hagan de cuenta que la piedra era como cuadradita, tenía lados así, 2 lados planos y como 5 laditos así, como para escribir bien. Y escribí el año del 2019, Tecate, promesa, y agregué la promesa que me estaba dando en el 21, y la escribí en la misma piedra. Esa piedrita la tenía aquí en la oficina hace unos días y me la llevé a la casa de regreso. Y el viernes que tenía el fajo de folletos,
300 folletos. Los puse en mi escritorio y empecé a orar. Dije, Señor, yo quiero orar. Y sentí, ¿sabes qué? Tráete la piedra. Puse la piedra encima. La promesa Amén. de la cosecha. Y en eso tenía la notita del pago de la impresión, que el hermano fue el que pagó esas impresiones. Lo agarré y lo puse, las tres cosas, la piedra, el papelito y los folletos. Y empecé a orar. Dije, Señor, yo unjo esto. Y puse aceite sobre la piedra, porque es una promesa que tú me diste. Y puse mis manos en los folletos. Y en eso me recordó, cuando allá en el monte estaba yo sola con él. Y me dijo, vas a cosechar. Y la palabra que Dios me dio en ese momento fue enviada por el hermano Víctor. Y ahora cuando estaba con los folletos allí, haga otra vez el papelito, donde el trabajo del hermano Víctor está presente. Hermanos, pasaron 5 años. Son 5 años desde allá, aquí, que yo me regresé a Santa Rosalía con toda la fe, con toda la seguridad de que yo iba a cosechar en Santa Rosalía. Sí coseché, pero otras cosas. Sí recibí, pero algo muy personal, algo que fue para mí. Y que el Señor me dijo que iba a salir de Santa Rosalía, lo que Él me dio allá, yo lo tenía que llevar para otra parte. A veces, mis hermanos, nosotros no sabemos cómo trabaja Dios. Pero le estoy hablando 5 años, exactamente 5 años. Acabo de ir al último retiro pastoral en este mismo mes. Y cuando venía, me senté allá, subí unas fotos, no sé si las vieron algunos. Me puse abajo de un árbol que está ahí de palo fierro, y allí hice un tendidito y ahí me senté y estuve platicando con Dios y orando. Y ahora no agarré yo ninguna piedra ni nada, pero cuando llegué a la casa de regreso, en mi Biblia se vino esta pequeña piedrecita. Yo sé que no la ven. Es del mismo material de la otra piedra que me había agarrado, pero se vino metida en mi Biblia y yo no me di cuenta. Y el lunes que llegamos aquí, que abrí la Biblia y que sale la piedrita, dije, Señor, yo lo tomé como un acto de Dios que me dice, tú no agarraste piedra, pero aquí va una semilla de la promesa. Para mí este tipo de pequeñas cosas, hermanos, yo siempre los veo con un toquecito profético, de cuando Dios te habla, de cuando Dios te da un símbolo, de cuando Dios te dice, yo estoy contigo, mira, aunque sea pequeño lo que estás viendo, pero vienen cosas grandes. Amén. Y aquí le tengo mi piedrecita, se la comparto, y la traigo precisamente, la puse en el Salmo 126, donde dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo será. Vamos por una cosecha, hermanos. Nosotros estamos trabajando. A mí me sorprendió mucho el trabajo evangelístico de ayer, hermanos, porque fueron 17 hermanos los que nos dimos cita aquí para salir a evangelizar. Un poquito más adelante vamos a pedir a 3 hermanos que compartan un pequeño testimonio de esto. Todo, hermanos, Dios está aquí, Dios está presente, amén. Dios está con nosotros, Dios nos trajo con un propósito. Esta no es casualidad, ¿verdad? Yo no lo veo como una casualidad, es como Dios diciendo, mira, aquí es donde yo te quería. 5 años después, aquí estás. Y vamos con la cosecha. Amén. Amén. ¿Cuánto van a cosechar conmigo, hermanos? Amén. Por favor, amén. Digan amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios, por todas tus bondades, por todas tus maravillas. Gracias por lo que tú haces, Señor, mi Dios. Padre, que sigamos sembrando la buena semilla, la palabra que da su fruto, aunque a veces, Señor, no sepamos cuándo, cómo, dónde, Señor, mi Dios, pero esa semilla no va a volver vacía. Padre Celestial, ahora te ruego que me permitas, Señor, predicar tu palabra, compartir, Señor, mi Dios, lo que está aquí, Señor, mi Dios, en tu palabra y lo que tú has puesto en mi corazón. Habla en nuestras vidas, que nuestros oídos se abran, Señor, a lo que el Espíritu está hablando a la iglesia en este tiempo, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza. En el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Abra su Biblia, hermano, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras de Dios, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir específicamente? El Señor me llevaba a este versículo donde dice, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús, mis hermanos, le dijo esto a los fariseos que se molestaron por la gente que estaba celebrando la entrada triunfal de Jesús, por la gente que estaba tendiendo sus mantos, sus ramas de palmeras o de higueras, mis hermanos, porque cerca de ahí, ese lugar, Betfagé, se llama la casa del higo. Betfagé, eso significa, había higueras, por eso ahí estaba cerca también la higuera que Jesús maldijo, ¿sí? Probablemente lo que tendían eran ramas, hojas de higuera al paso de Jesús. Siempre me había preguntado cómo caminar en medio de ramas, pero es que ya ve que la hoja de la higuera es grande, entonces podían haber llenado ese camino de hoja de higuera o palma que es plana. Cuando nosotros vemos aquí, hermanos, la reprensión a Jesús, le reprenden los fariseos, se puede decir, y quieren a la vez que Jesús reprenda a los que están exaltándole, alabándole y diciendo, Hosana al Rey, Hosana. ¿Por qué? ¿Por qué se escandalizaban los fariseos? Porque esta exclamación, mis hermanos, tenía que ver con la venida del Mesías, precisamente. Y Jesús estaba aceptando esa adoración, era adoración, mis hermanos, lo que Jesús estaba aceptando. Y los fariseos se molestaban porque para ellos Jesús no era el Mesías. Ellos no lo recibieron como el Mesías y querían que callaran. Lo reprende para que haga callar a sus discípulos, mis hermanos. Lo que la gente estaba haciendo era prepararle el camino al Mesías, aunque ellos no sabían, mis hermanos, para qué le estaban preparando el Mesías, el camino al Mesías. Para ellos, mis hermanos, era reconocer a Jesús como Mesías o reconocer a Jesús como el Rey de Israel, que ellos querían coronar a Jesús literalmente como el Rey de Israel. Pero aquí lo que yo quiero que usted tome es esto. La gente le estaba preparando el camino al Señor para que entrara. Y Jesús lo aceptó, Jesús lo permitió. Cuando yo estaba meditando en esto, hermanos, esta es la primera parte del mensaje y ahorita voy a entrar a la segunda. Cuando yo estaba meditando en esto, venía a mi mente cuando en el libro de Isaías Dios prometió que mandaría a un hombre para que le preparara el camino a Jesús. Y ese fue Juan el Bautista, que antes de Jesús aparecer, antes de Jesús ser bautizado, empezó Juan el Bautista a predicar un mensaje de arrepentimiento para que la gente se sensibilizara, para que cuando Jesús viniera encontrara un pueblo redarguido, un pueblo sensible para escuchar la voz de Dios. Y el camino a Jesús, hermanos, se le preparó desde antes de iniciar el ministerio. Y ahora, hermanos, antes de que Él se ofrezca en sacrificio, alguien le prepara también el camino para que entre. Y Juan, hermanos, fue una voz que nadie pudo callar. Juan levantaba la voz y él mismo decía, cuando le preguntaron que si él era el Mesías, él dijo, no, yo solo soy una voz que clama, una voz que grita, una voz que anuncia, una voz que proclama la venida del Mesías. Uno más grande que yo viene detrás de mí. Yo soy tan insignificante que no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. Y Juan, mis hermanos, era una
fuertemente en el desierto. Y allá en el desierto, fíjense bien, hermano, allá en el desierto, donde él estaba, la gente iba para escucharlo. Y eran conmovidos, y eran guiados al arrepentimiento, y se bautizaban, eran bautizados por Juan, porque se estaban lavando, limpiando, purificándose, preparándose para la venida del Mesías. Ahora que la multitud está recibiendo a Jesús, mis hermanos, ahora se está despojando de sus ropas, o está arrancándole hojas a los árboles posibles que se podían usar para que Jesús pasara. Mis hermanos, ¿qué significaba eso? Esa era otra voz que estaba resonando, ya no en el desierto, sino en la ciudad, hermanos, a la entrada de Jerusalén. Si el pueblo no fue a escuchar el mensaje al desierto, ahora el mensaje venía a la ciudad. Y Jesús, mis hermanos, está entrando y la voz está clamando otra vez. Ya no es Juan el Bautista el que está clamando, ahora es una multitud de discípulos, de seguidores, de creyentes, de niños también, si quiere. Porque a través de los evangelios, mis hermanos, en esta ocasión yo pude observar cómo cada evangelista le preparó la entrada triunfal a Jesús en su propio libro que escribió, en su propio evangelio. La entrada triunfal de Mateo, del evangelio de Mateo, es presidida por la sanidad de 2 ciegos. La entrada triunfal del libro de Marcos es presidida por la sanidad de un ciego. La entrada triunfal del evangelio de Lucas, hermanos, es presidida por la parábola de las 10 minas, de cuando el Señor viene a pedir cuentas a su pueblo. Y la entrada triunfal del evangelio de Juan, hermanos, es presidida por la resurrección de Lázaro. Cada evangelista levantó la voz a través de su escritura, a través de su libro, para proclamar al Mesías y para prepararle el camino, para que la gente escuche, para que la gente conozca las obras de Jesús. Tanto la sanidad de los ciegos, como la profecía, como la parábola de las 10 minas, como la sanidad, la resurrección de Lázaro, fueron hechos que acontecieron en esos últimos días, antes de que Jesús entrara a Jerusalén. Pero cada evangelista escogió prepararle el camino a Jesús de una manera muy particular, cada uno con un objetivo diferente, pero todos levantaron la voz para proclamar que ahí venía, mis hermanos, el deseado de las naciones. Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Esto se repite en los evangelios, la proclamación, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Yo quiero que tú escuches la voz proclamando la entrada triunfal de Jesús. Escucha la voz de Juan proclamando la entrada triunfal de Jesús a su ministerio. Y después de las multitudes, de la entrada triunfal de Jesús a su pasión, a su sacrificio, hay una voz que está clamando desde que Él entra a su ministerio y ahora que está llegando a la conclusión de su ministerio aquí en la tierra, una voz que está clamando. A Juan, hermano, nadie lo pudo callar. Le tuvieron que cortar la cabeza para callarlo. A las multitudes, hermanos, también las quisieron callar. Cállense, cállalos, que están blasfemando, están diciendo lo que no tienen que decir. Hermanos, en la Biblia nosotros encontramos que el camino al Señor se le tiene que preparar. Ahora que Él regrese, porque Él viene de regreso, tiene que haber una iglesia que levanta la voz, que clama y dice, el Señor viene. Y una voz, hermanos, que no se deja callar. Estamos en un tiempo, hermanos, donde quieren callar a la iglesia. Donde quieren callar a la iglesia. Que la iglesia, hermanos, cierre sus puertas, desaparezca. Si no la pueden callar, entonces quieren torcer el mensaje.
Y nos quieren presentar, hermanos, a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Yo quiero que usted, mi hermano, si usted quiere conocer a Cristo, búsquelo en la Biblia y búsquelo en la oración. Búsquelo en la Biblia y búsquelo en la oración, porque ahorita, hermanos, hay mucha serie, películas que hablan de Cristo, pero no son de Cristo, porque no es el Cristo de la Biblia, porque es un Cristo que quieren que la gente empiece a mirar y digan, es Jesús, pero analiza si es el Jesús de la Biblia. Analiza si es el Jesús de la Biblia. En días pasados, hermanos, miré un video que subieron, que en el Super Bowl pusieron un video donde ponen a diferentes personajes lavándole los pies a personas que son de los grupos minoritarios. Ya se imaginará quiénes son. Desde negros, y no porque sea ofensivo, sino personas de color, hasta personas de las que usan el arco iris. Un sacerdote, por ejemplo, lavándole los pies a un tipo de estas personas. Y decía al final, Jesús le lavaría los pies a todos. Y diríamos, wow, y Jesús. No, ese no es el Jesús de la Biblia, hermanos. Usted tiene que discernir bien. Cuando el mundo le predica a Jesús, dúdelo. Imagínese que el diablo viene a hablarle de Cristo. ¿Usted le creería al diablo? Cuando el mundo hace una serie, hermanos, cuando el mundo hace una serie y te presenta un Dios, o te presenta una película, La Cabaña, que presenta a una mujer y dice que es el Espíritu Santo, porque hay una corriente ideológica que dice que el Espíritu Santo es una mujer, pero son torceduras de la Biblia, hermanos. Usted, hermano, quiere conocer a Cristo, métase en la Biblia, métase en oración, métase en ayuno, y Él mismo se le va a revelar. Amén. Ahorita hay mucho allí. ¿Por qué en un canal que se burla de los cristianos mete una serie cristiana? Si no, porque tiene otra intención. No se coman todo lo que el diablo le da. Hermanos, si no nos callan, si no nos pueden callar, entonces quieren que pensemos distinto a lo que es la palabra de Dios. Y ese es el mensaje, hermanos, que el camino a Jesús se lo tenemos que preparar y no podemos dejar que nadie nos calle. La iglesia tiene que levantar la voz, hermanos. Tenemos que levantar la voz. No podemos dejar de predicar, como le dijeron a los apóstoles, ya no prediquen más en ese nombre. Y ellos dijeron, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, dice Juan. Somos testigos presenciales, no podemos callar para darle gusto a los que se incomodan con el mensaje. No podemos callar. Necesitamos levantar la voz todavía más fuerte. Más bien hemos estado muy callados, porque el enemigo ha logrado su objetivo. Cállenlos, cállenlos. No, tú no sabes hablar. Ay, no, qué vergüenza, no sé qué decir. Hermano, tiene que romper el estereotipo de la timidez, de la vergüenza, de la cobardía y llenarte de espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. Porque el enemigo quiere callar a la iglesia. Amén. Quiere callar a la iglesia, así como quiso callar a los discípulos y a los seguidores que aquí estaban aclamando. Aunque muchos juzgan a esta gente, dice, los mismos que aclamaban a Jesús son los que lo crucificaron. ¿Quién dice eso? ¿Dónde está escrito? Los que llevaron a la muerte a Jesús, mis hermanos, fueron los religiosos, los fariseos, y ellos los entregaron en las manos de los romanos. ¿Quién puede hacer algo en contra de esa potencia? El pueblo, ¿qué podía hacer en contra de la potencia? Si Jesús mismo dijo, ni yo meto las manos, yo podría pedirle a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles, pero no lo voy a hacer. Nadie podía impedir que Jesús llegara a la cruz, hermanos. Nadie podía impedirlo. Tenía que llegar. Así que no culpemos a los pobres que estaban aquí, hermanos, haciéndole fiesta a Jesús, celebrándolo, queriéndolo coronar. Yo no sé si alguno de ellos dudó
Cuando ves que viene la hora de mantenerte firme en la fe, te vas con la bola. No lo dudaríamos que muchos de aquí, cuando ya miraron a Jesús en debilidad, a lo mejor sí, porque su fe no era genuina. Pero si tu fe es genuina, hermanos, va a superar todos los obstáculos. Amén. Hermano, tu fe y mi fe es probada. ¿Cómo sabemos que nuestra fe es genuina? Porque superan todos los obstáculos. Porque nada puede detener a alguien que tiene fe. Al contrario, si tú tienes fe, vas a mover esa montaña que te quiere detener. En la velada de oración el Señor nos hablaba de tener fe. Necesitamos fe. Fe que mueva la montaña. La montaña se para enfrente, muy intimidante delante de ti, y dice: no me moverás. Pero aquí, hermanos, el que vence es el que resiste más. El que resiste mueve la montaña. El que resiste mueve el sicómoro y lo arroja al mar. Lo único que tienes que hacer con tu fe es resiste. Y no calles. Y no dejes de proclamar y de decir lo que has creído. Que no calle la voz de la iglesia, mis hermanos. Si callas en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte, le dijo Mardoqueo a Esther. Si callas en este tiempo, el evangelio no te necesita, tú necesitas al evangelio. Amén. Sí, amén. Y si callas en cuestión de esto, otro levantará la voz. Otro levantará la voz. Y ahorita, hermano, es tiempo de decirle: Señor, danos de nuevo. Danos de nuevo para hablar. Danos de nuevo. ¿Qué es el de nuevo? El valor para hablar cuando te están intimidando. Ese es el de nuevo. Pero muchos no necesitan ni siquiera intimidación, hermano. Viven intimidados solo. Ay, qué vergüenza, no sé, no puedo. Todo lo aceptan. No, hermano. Y yo lo estoy diciendo por mí, no crea que quiero ser agresiva, no. Es que uno mismo se limita. ¿Sí? Nosotros mismos nos limitamos. A veces cualquier voz nos limita, nos deja, nos detiene de hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. La evangelización, Dios te mandó a hacerla a ti, a tu manera, y a mí, a la mía. Amén. ¿Por qué? Porque a mí me dio dones que a ti no te dio. Y a ti te dio dones que a mí no me dio. Y tú evangelizas de una manera y yo voy a evangelizar de otra. Claro. Y yo voy a hacer las cosas de una manera. Y el problema es que a veces entre nosotros mismos queremos detener al otro porque no lo hace igual que yo. Deja, mientras estemos haciendo lo mismo, deja a tu hermano que lo haga. Porque si no, contristamos al Espíritu, hermanos. Contristamos, porque yo quiero hacer las cosas como tú las haces, pero no me sale. Porque yo no tengo tu don. Tampoco quiero que imites el mío. Tenemos que, hermano, no callar al que está clamando. No calles. Si no te gusta mi manera, mi forma de expresar mi fe, ¿qué hacemos? Considérelo. Dice la palabra de Dios: el que conmigo no recoge, desparrama. Pero si quisieron impedir que otro echara fuera demonios, dice, porque no anda con nosotros, no es de los mismos. Dice, tú déjalo. El que no es contra mí, es por nosotros. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Amén. Y no calle y no detenga, hermanos, la libertad que cada uno tiene para clamar. A mí me encanta cómo clama la hermana Lupita. Digo, yo tuviera ese vocerrón yo, Sí. pero no lo tengo. Pero la que tengo, no, cuando el Espíritu la agarra, wow. Cuando el Espíritu la toma. Porque yo hay momentos que yo puedo estar hablando y fluyendo, pero cuando el Espíritu la toma y que ya está por encima de lo que yo pensaba, entonces sí es otra cosa. Cuando el león ruge, Amén. ¿quién no tiembla? Amén. La iglesia no tiene que rugir. Amén. Tenemos que rugir. Hermanos, el mundo es muy agresivo, pero nosotros no vamos a ser agresivos como ellos.
Nuestra agresividad tiene que ser seguir adorando al Señor. Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando, sigue sirviendo, sigue avanzando, hermano. No dejes de buscar al Señor. Miren, hermanos, otra palabra que el Señor nos daba este viernes, porque se hacía una oración particular y el Señor puso en mi corazón esta palabra: me llaman Señor, pero no quieren enaltecerme. Y yo llegué a la casa a buscar dónde está la cita bíblica y la encontré en Oseas 11:7. Oseas 11:7 dice que este pueblo, dice, está adherido a la rebelión contra mí. Me llaman Altísimo, pero ninguno quiere enaltecerme. ¿Se imagina eso, hermano? El Señor escuchando que le decimos Altísimo, o que le decimos de alguna manera, le decimos, y dice el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor sabe, ¿no?, cuando tú lo llamas Señor, Señor, pero dice: no me quiere enaltecer. Hermano, estamos en un tiempo que tienes que indaga en tu corazón: ¿estás enalteciendo a Dios? Si tú dices sí, yo diría que eres un mentiroso. Porque yo misma llevé mi corazón. Yo: Señor, muéstrame en dónde no estoy enalteciendo tu nombre. Si no te estoy enalteciendo, muéstrame. Cuando tú cierras la puerta, hermanos, es endurecerse. Cuando tú dices: no, aquí todos estamos súper bien y nadie necesita esta palabra, hermano, estás cerrando la puerta y te estás endureciendo. Cuando digo: vamos a orar, y si tú me dices: no, es que ya todo el mundo ora aquí, ¿y tú cómo sabes? ¿Vives con todo el mundo? ¿Tienes comunión íntima con todo el mundo para decir que todo el mundo está súper bien en una vida de oración encendida en fuego? No cierres la puerta, hermanos, porque paras, detienes lo que el Espíritu quiere hacer, hermano. Deje que Dios haga en nosotros como quiere hacer. Amén. No callemos la voz de Dios. Amén. Ni calle cuando alguien habla de parte de Dios. Porque nos podemos convertir nosotros en los fariseos que callaban. Eran los religiosos que mandaban a callar a los que adoraban, a los que exaltaban, a los que proclamaban las virtudes de aquel que los había sacado de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Amén. Es un tiempo de clamar, hermanos, es un tiempo de exaltar al Señor, es un tiempo, hermano, de enaltecer verdaderamente a Dios. Enaltécelo. Hermano, busca más a Dios, sal de tu comodidad. Rompe la comodidad en la que ya te enconchas. Mira, hermano, qué tremendo es caer en un conformismo espiritual. Rompe. Yo no te puedo sacar del conformismo espiritual. Lo tienes que romper tú con oración y ayuno. Lo compartíamos en la escuela dominical, ¿verdad? Amén. El conformismo, hermanos, es frialdad espiritual. Pero no nos damos cuenta, porque nos sentimos cómodos. ¿Sabe que el diablo no molesta a nadie que se sienta cómodo con su vida cristiana? El diablo no va a molestar a nadie que se sienta cómodo. Porque el que tiene hambre de Dios, hermano, siempre va a buscar más. Amén. Siempre va a buscar más, hermanos. Esto, el pan diario, es diario. Todos los días lo tenemos que buscar. No es como ir a hacer el mandado por quincena o por mes. Ahí tengo para un mes. Ya fui a la iglesia una vez al mes. Ya oré una vez al mes. Oh, tú te surtes una vez al mes. La despensa, una vez al mes. A lo mejor en lo natural se puede hacer, ¿no? Pero no en lo espiritual. Lo espiritual es cada día. Amén.
cada día, cada día, cada día. Y muchos dicen, ya no es necesario ir a la iglesia, porque somos el templo del Espíritu Santo. Pues hermano, el que tiene hambre de Dios lo sigue buscando, Amén. aunque sea el templo de Dios. Amén. ¿Sabe que no hay nada como tener una casa donde reunirse para adorar al Señor, hermano? Amén. Amén. Y no me estoy aprovechando para regañar a los que vinieron ahora que tenían mucho tiempo sin venir, hermano, ¿eh? Es que hoy se tenía que levantar la voz. Hoy se tiene que levantar la voz, hermano. Amén. Y para poder tener autoridad, hermanos, afuera, en el mundo espiritual, tenemos que nosotros mismos, hermanos, corregirnos. Si no, ¿qué autoridad va a tener la iglesia afuera? Ya, mis hermanos, el mensaje ahorita es Cristo viene. Amén. Amén. Ese es el mensaje que la iglesia debe predicar. Pero a muchos les da miedo decirlo porque ni siquiera están preparados. ¿Cómo lo voy a anunciar cuando y viene y si no me encuentra preparado? Las 10 vírgenes, hermanos, representan a la iglesia que están preparando el camino a la venida del novio, a la venida de Jesús. Pero 5 de ellas estaban preparadas y 5 de ellas no lo estaban. ¿Cuál era la tarea de ellas? Era tener las lámparas encendidas, el mensaje, exponiendo el mensaje para que Cristo venga y se encuentre con la esposa. Las 10 vírgenes no eran muchos piensan que ellas eran las que se iban a casar. No, ellas no se iban a casar, ellas eran las damas de compañía para el novio, para encaminarlo. Entre amigos y todo, ellas venían con las lámparas encendidas para dirigirlo hasta la casa de la novia. Pero ellas tenían que esperarlo probablemente a la entrada de la ciudad y de allí encaminarlos hasta la casa de la novia. Eran las costumbres de las culturas, de la cultura. Y ellas no estaban preparadas. Jesús, hermanos, anuncia que Él viene. Y Él mismo dijo, he aquí yo vengo pronto. Amén. Y ese es el mensaje de la iglesia. El Señor viene y tenemos que predicarlo con autoridad. Amén. Es con autoridad. De que vamos no nomás a repartir folletos, sino que ¿saben qué? Si le sale un endemoniado hay que echarlo para afuera. Amén. Si le sale un enfermo hay que orar por el enfermo y dice, sánalos. Amén. Amén. Yo estaba leyendo ese pasaje y le decía, Señor, enséñame más sobre esto de la evangelización, enséñame más. Y dice que vayan a predicar el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, sanen a los leprosos, resuciten a los muertos. O sea que no se trata nada más de repartir un folleto. Todo lo que implica. Amén. 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 O sea que no se trata nada más de repartir un folleto. Bueno, repartir un folleto ya es algo, pero no es la obra completa. Podemos empezar con folletos, pero tenemos que ir avanzando Sí. hasta que andemos ahí, agarrados, no agarrados del chongo, no, sino con autoridad, echando fuera lo que tenemos que echar fuera, ¿no? ¿Cuánta gente, ayer que salimos a evangelizar, cuánta gente más de sus facultades se encontró en el camino? Por lo menos nosotros, 1, en donde andábamos. Usted 2, muy bien. ¿Quién más? Otro, muy bien. El día que nosotros vinimos a ungir, en el mismo pedacito pasaron varios. Y diciendo unas blasfemias, porque estábamos ungiendo, pasaron maldiciendo. ¿A qué nos estamos enfrentando, hermanos? Nos van a querer callar. Ese tipo de cosas nos va a querer callar, nos va a querer intimidar. No tienes poder para echarme fuera. No tienes poder para sanarme. No tienes poder para... O te va a recordar tus pecados ocultos. Por eso es que tienes que enderezarte, tienes que alinearte. Porque el diablo es experto en decirte de qué pie cojeas.
porque Él mismo te pone la charola en, ¿cómo se dice? Bandeja de En bandeja de plata, todas las cosas, y luego ya que te lo comes, te lo echan cara. Así es el pecado, hermanos. Y más si tú te le quieres poner de que yo cristiana, que voy a hacer la obra del Señor, se te va a reír en la cara. Se te va a reír. Es tiempo de clamar, hermanos, y es tiempo de no callar. No debemos de callar. Déjenme nomás le leo rapidito unos versículos bíblicos que hablan de no callar. Isaías 40:30, hermanos. Si no tiene prisa, hermanos, me da chancita un poquito más de compartirle esta palabra. Isaías, versículo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar. Fíjese muy bien cómo va a utilizar todo lo que tiene que ver con el hablar, con pronunciar, con el gritar, con el comunicar. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces, ¿decirle qué? A gritos. Estas voces no es cualquier voz, es a gritos. Él levanta la voz. Ojalá tuvieras un micrófono para que más te oyeran. Pero dice, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Miren, tenemos que predicar que Dios, hermanos, quiere perdonar pecados. Versículo 3, voz que clama en el desierto. Esta es la voz que se cumplió en Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Cuál es el mensaje? Endereza, calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, lo soberbio tiene que bajarse. Todo valle sea alzado y bájese todo monte. Se tiene que allanar el camino, se tiene que hacer derecho. No va a haber gente encumbrada ni gente humillada. Tienen que ser nivelados, todos a la misma línea. Jesús venía para predicarle a todos. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y todo collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y ese es el mensaje ahorita. Iglesia, si estás torcido, dile a alguien que está a un lado, dile, hermano, si estás torcido, enderezate. Amén. Me enderezo. Solita. Dígaselo, hermano. No veo ahí. Si se cae aquí, hermano, va a caer afuera también. Hermano, dígaselo a alguien. Hermano, hermana, no le hace que sea su esposo o su esposa. Dígale con autoridad. Aquí es autoridad espiritual, hermano. No importa que sea varón o que sea Me mujer. enderezo. Me enderezo. ¿Sí? Si estás torcido, enderezate. Si estás torcido. Porque si no, ¿cómo? Eso es preparar el camino al Señor. Amén. El Señor viene, hermano, por una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia que se enderezó. Amén. Que se enderezó, que lavó sus vestiduras. Gracias, Señor. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La voz del Señor ya lo dijo, y se tiene que cumplir. Versículo 6, al profeta se le da una orden y le dice, voz que decía, da voces. O sea, una voz le decía al profeta, da voces. Yo recuerdo que en una ocasión el Señor me dijo, profetiza. Yo le contesté, ¿qué profetizo? Y me dijo, esta precisa palabra me dijo, que la hierba se seca y la flor se marchita, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me recuerdo dónde me la dio esa palabra. Exactamente, sabes que levanta la voz y que nadie te calle. Levanta la voz. Y Dios te dice, levanta la voz, levántala. Y el profeta le dijo, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque un monte alto, anunciadora de Sión, súbete a un monte alto, iglesia, divino redentor. Haz escuchar tu voz. Haz escuchar tu voz, iglesia. Hagamos escuchar nuestra voz.
¿Cuántos amenes se van a escuchar, hermano? Amén. Súbete a un monte alto. ¿Qué quiere decir? Disponte a salir a predicar. Disponte a llevar la palabra. Ponlo como una prioridad, hermano. Mire ¿cómo saber que Dios ocupa el primer lugar en tu vida, hermano? Cuando haces las cosas dentro de tu tiempo, o cuando acomodas tus actividades al tiempo de Dios. Amén. No tengo tiempo para hacer la obra de Dios, pero sí tengo tiempo para los míos. Si no tienes tiempo para Dios, tampoco deberías de tener tiempo para ti. O al menos digo yo. Para alguien que le dice al Señor, Señor. Por eso el Señor dice, me llamas Señor, pero no me quieres enaltecer. Porque tus dientes están primero. Ya saben, ¿no? Tenemos los dientes antes que los parientes, así tenemos los dientes antes que a Dios. Gracias a la abuelita también. Muy bien, hermanos. Es lo bueno que ya están familiarizándose. Hermano, es tiempo de clamar. Y Dios nos está diciendo, levántate, súbete en un monte alto. ¿Quién? La anunciadora, la voz profética se tiene que levantar. Mire, voz profética no es necesariamente un hombre que diga yo soy profeta. La iglesia metodista es una voz profética para la nación, hermano. Amén. La iglesia metodista tiene una voz profética que debe de levantarla y no debemos de callar lo que Dios nos está mandando. Levanta fuertemente tu voz. ¿Y quién tiene mayor responsabilidad en esto, hermanos? El que más conocimiento tiene. El que más conocimiento tiene. Porque al que más se le dio, más se le demanda. Así que Dios nos juzga por medida, mis hermanos. ¿Cuánto te di? 1, 2, 5. Te va a pedir cuenta de lo que tienes, de lo que recibiste de su mano. Lo que tú tienes, tu propio testimonio, ya es suficiente para que sea una voz que se levanta. Amén. Y esto va para mí también, hermano, no nada más para ustedes. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala. ¿Qué más? No temas. No temas. ¿Qué es lo que hace el temor? El temor paraliza. El temor paraliza. El temor va a ser la herramienta número 1 que el enemigo va a usar para detenerte. Pero tienes que avanzar. El temor no es más que un pensamiento. Diga, el temor no es más que un pensamiento. El temor no es más que un pensamiento. Y yo puedo cambiar de pensamiento en el momento que yo quiera. Amén. ¿Sí? El temor es solo eso. Un pensamiento. Y tú puedes decir un espíritu, sí. Pero también Dios me dio un espíritu de qué? De poder, amor y y dominio dominio propio. propio. Si ese pensamiento no solo fuera un pensamiento, sino que también es un espíritu, entonces el Señor tiene para las dos. Porque me dio la habilidad para cambiar de pensamiento, como me dio el Espíritu Santo para enfrentar el espíritu de temor. Amén. Así que no tenemos que Temor. pretextos. Pretextos. Amén, no tenemos pretextos para callar. Entonces, anunciadora de Jerusalén, levántala, dice, no temas. Di a la ciudad de Judá que ved aquí al Dios vuestro. Es como los que estaban anunciando la entrada de Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está. Cuando ellos decían Hosana, estaban diciendo sálvanos. Y esa salvación solo podía venir del rey. Sálvanos, rey. Era una exclamación que se hacía al rey. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que anunciar en este tiempo? He aquí que viene Cristo. He aquí tu rey, Él viene. Pero ¿cómo van a creer al Evangelio? Hermanos, el Evangelio es un Evangelio, dice, del reino. Prediquen no el Evangelio de una denominación. Predican no el Evangelio que yo pienso que es. Dice que prediquemos
el evangelio del reino. Amén. El reino de Dios está entre ustedes, dice. Y cuando predicamos el reino de Dios, hermanos, el reino de Dios predica salvación y perdón de pecados, sí. Pero ¿qué lleva implícito? Sanidad, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Hermanos, hay gente que está aceptando a Cristo y no puede salir de su pecado, porque no les hemos echado fuera a los demonios. Así es. Sí. ¿Sí? Están sufriendo, ¿por qué? Porque siguen atados. Tenemos que pasar de la evangelización ¿a qué? A la liberación. Liberación. A esos que están aceptando a Cristo tenemos que decirles, ven, necesitamos que vengas en ayuno y oración un día aquí al templo, para que se ministre liberación, hermanos. El hermano Víctor los gana para Cristo y acá los echamos fuera los demonios. Nos unimos los ministerios, hermanos. Hay unos que son evangelistas, Amén. hay unos que ganan y otros, entre la iglesia somos un pueblo, hermanos. Hay personas que son superdotados, que ganan almas y también les echan fuera los demonios y los disipulan y los preparan para todos. Pero hay otros que tienen un poquito, un don uno, el otro y así, y entre 5 hermanos Se hacen que una completa. persona se levante Se completa con la el don obra. que cada uno tiene. Amén. Amén. Así que esos hermanos que están aceptando a Cristo, hermanos de oración, hermanos de evangelismo, consideren que tenemos que jalarlos a su liberación. Amén. ¿Sí? Porque no a todos nos libera Dios de la misma manera. Claro. Y si queremos que salgan pronto donde están, necesitamos echarle fuera lo que traen adentro. Amén. 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 ¿Quién dirá yo, venme aquí? Amén. 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 Así Amén. que, hermanos, aquí hay 2, 3 que son de guerra, pero todavía no le entran a los trancazos. Amén. Necesitamos, hermanos, Aleluya. entender que después de la conversión viene la liberación. Amén. Sí. Y a veces, antes de convertirse, pueden ser libres, Amén. como el Gadareno, que fue libre antes de siquiera saber quién era Jesús. Hermanos, la iglesia tiene que levantar la voz, pero no es un grito nada más, es una voz con autoridad profética. Amén. Amén. La voz de autoridad profética es decir lo que Dios dijo que digas. ¡Ey! Grita a voces. Dile, Señor, ¿qué tengo que gritar? ¿Qué quieres que grite? Aquí estoy. Amén. Amén. Y el Señor te va a decir qué es lo que quiere que grites. Amén. Amén. Exactamente lo que quiere que grites. A mí el Señor esta mañana que me despertó, me puso esto. Esta segunda parte que te estoy diciendo. Porque yo tenía, según yo, mi primera parte. Pero en la madrugada me despertó y me decía, donde dice, dile a tus siervos que se callen. Dile a los discípulos que se callen. Y empecé a sentir la palabra donde me dice el Señor, quieren callar a la iglesia. Quieren callar a la iglesia. Quieren callar a la iglesia. Amén. No calles. ¿Cuántos saben aquí defender bien sus derechos? ¿Cuántos son buenos aquí para discutir? Y no se dejan. Y tienen buenos argumentos. Y no les gusta perder la discusión. Eso necesitamos, pero en el reino de Dios, hermano. Amén. Y para que tengas autoridad profética en el reino de Dios, tienes que callar la voz en lo natural, dejar de ser un alegador y un discutidor, para que empieces a ser una persona con autoridad en lo espiritual. Amén. Amén. Para que tu voz pese en el espíritu, tiene que callar la carne. Amén. Porque si tu carne es la que habla y tu carne es la que defiende y tu carne en el mundo espiritual, hermano, por más bonito que hables, no tiene autoridad. Exacto. No tiene autoridad. La autoridad se conquista. Amén. 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 Antes que se usaba mucho de conquistar la tierra por territorios, hubo un hombre, no me acuerdo bien de los nombres, que iba conquistando, y cuando llegó al mar Mediterráneo por allá, pensó que ya había conquistado todo el mundo. No sabía que después de ese mar había más tierra, ¿no? No me acuerdo bien el nombre.
La autoridad se gana. Tú tienes un nivel de autoridad ahorita, pero conforme tú te sometas al Espíritu, conforme yo me someta al Espíritu, conforme nos sometamos al Espíritu de Dios, hermano, ejerceremos mayor peso de autoridad. Amén. Y esa autoridad es la que necesitamos como iglesia, si queremos que la gente se salve y permanezcan salvos. Amén. Entonces hay que trabajar, hay que orar por la liberación de los salvos, sí, orar, ayunar, todo eso, hermano. Una voz que nadie absolutamente pueda callar. Y ahora sí ya, yo también ya no voy a callar yo sola, hermano. Es que está tremendo, hermano, esto. A mí me impactó mucho cuando me llevó el Señor por esta línea. Yo traía el mensaje de la línea de preparar el camino al Señor, pero el Señor me dijo, quieren callar. O sea, podemos nosotros estar tirando palmas y ramas en silencio, que nadie se dé cuenta. ¿Sí? Vamos a tener los cultos en secreto. Dios nos libre de eso. ¿Sí? Mientras acá y mientras allá Exacto. y mientras enfrente y mientras allá atrás, no tienen pudor, ni vergüenza, ni limitación. Pero la iglesia, que se calle, no le hace, tiendan sus ramitas y sus trapitos, pero no hagan escándalo. Sangre de Amén. Cristo. Porque el diablo, hermano, le tiene miedo a ese escándalo. Porque cuando tú te liberas, cuando tienes una voz espiritual, Él es el que se tiene que ir. Amén. Cuando tu voz es espiritual, el demonio conoce la voz espiritual. Él lo sabe quién habla por el Espíritu, Él sabe quién habla en el Espíritu, hermano. Gloria a Dios, amén. Por eso necesitamos hablar y no callar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque eres tú, Señor, despertándonos a usar el don que tú nos has dado, el don de la palabra, el don de la predicación. Tenemos un mensaje, Señor, mi Dios, que abre los cielos. Señor, permite que sigamos predicando tu palabra con el poder y con la autoridad del Espíritu. Señor, que a través del denuedo que tú nos concedas, nosotros sigamos, Señor, predicando, avanzando, no callando, no deteniéndonos, Señor, sino mucho más humillándonos delante de ti, para que nuestra palabra tenga peso, para que nuestra palabra tenga autoridad, para que donde quiera que nos encontremos, Señor, hablemos de ti y tengamos el poder espiritual, Señor, para hacer las obras que tú nos has mandado a hacer, que sanar a los enfermos, echar fuera demonios, aún resucitar a los muertos, Señor. Dice tu palabra, Señor, mi Dios, que nuestra oración empiece entonces a ser, Señor, más comprometida, con más fe, Señor, mi Dios, creyendo que podemos mirar estas obras, Señor. Yo quiero, mi Dios, que mis hermanos crean que son el instrumento de Dios en la tierra, que son el hombre y la mujer que Dios quiere usar aquí para echar fuera demonios, no solo para repartir folletos, no solo para predicar. Es fácil predicar, Señor, pero si tu palabra está en nosotros, entonces, Señor, también expulsaremos los demonios, Señor. También vamos, Señor, a resistir, Señor, todo este sistema que nos quiere callar de diferentes maneras. No nos vamos a moldar a este mundo, Señor. No nos vamos a moldar. Señor, gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, oro, mi Dios, que por lo menos una palabra haya penetrado en el corazón de tu iglesia, para que no vuelva vacía. Porque sé que si una palabra, Señor, entró, mi Dios, algo va a suceder. Algo va a suceder, Señor, en esa persona. Gracias, mi Dios. El resultado es tuyo, Señor. Echamos la red en tu nombre. Permite, Señor, que saquemos esas redes llenas para la gloria de tu nombre. Pero que cuidemos de que esos mismos peces no sean regresados al mar otra vez. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.